Bueno, pues vamos a... Ahí está Mariluz, sí, ya estamos todos, ya es hora de comenzar, porque tenemos que ser más puntuales, ¿eh? Ya estabais todos listos, pero se van sumando personas. Bienvenido también a Johnny. Bueno, Mariluz, te cedo la palabra. ¿Estás en silencio? Buenas noches para todos, el Señor les bendice. Amén, buenas noches. Buenas noches. Qué grato poder vernos, encontrarnos nuevamente por este medio. La semana creo que ha corrido muy pronto, me parece a mí. No sé a vosotros, pero bueno, damos gracias al Señor por este momento. Y bueno, para no dilatar más el tiempo, quería que comenzamos dando gracias al Señor por esta hora. Y Diego, no sé si lo quieres comenzar tú con la oración. Sí, claro. Oremos. Amoroso Señor, te damos gracias porque has estado con nosotros todos estos días y porque en la semana nos has hablado, escuchado, ayudado y seguramente muchas bendiciones que no somos capaces ni de comprender, ni de valorar, ni de aceptar, ni de entender, porque no conocemos tu obra, pero sabemos que quieres lo mejor para nosotros. Gracias por este momento en el que estamos reunidos todos en tu nombre y en esa confianza que tú estás con nosotros. Te pedimos humildemente nos dirijas para sentir tu calor, tu cariño y tu amor. Lo pedimos por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Bien, bueno niños, vamos a ver, ya estáis ahí. Lo primero, vamos a comenzar con una canción, ¿sí? ¿Es hora de cantar o no? Sí. ¿Vale? ¿Sí? ¿Comenzamos con una canción? Bueno, es una canción muy bonita. Yo sé que le gusta mucho a Mariluz, a Rubén, bueno, y a mí también. Cada noche oré, no sé si alguien me escuchó. En el alma una canción que nunca entendí. No hay miedo en mi interior, aunque haya tanto que temer. Moverás montañas porque en ti está el poder. Habrá milagros hoy si tienes fe. La ilusión no ha de morir. Un gran milagro hoy al fin veré. Si tienes fe, lo lograrás. Podrás si tienes fe. Malos tiempos son, ni la oración ayuda ya. La esperanza puede huir, cual pájaro y volar. Mas hoy yo sigo aquí, creciendo en gozo y en amor, con la fe y la devoción que nunca imaginé. Habrá milagros hoy si tienes fe. La ilusión no ha de morir. Un gran milagro al fin veré. Si tienes fe, lo lograrás.
Bueno, ¿os ha gustado, niños, de qué está hablando? Habréis visto esa película mil veces, supongo. Cuando los israelitas salieron de Egipto, Ajá, muy bien. ¿Y qué pasó ahí? que todos estaban felices porque se iban por fin. Porque se iban por fin. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo fueron esclavos? 400 y algo de años. Te iba a decir 500. Es poco tiempo eso. ¿1000? No, 1000 años. Mucho. Mucho, 400, sí. Bueno, es mucho. ¿Vale? Bueno, es una canción muy, muy bonita. Quiero mostraros algo también. Bueno, esos son cursos sobre adicciones. Ya sabéis que luego, bueno, estamos cuando yo hago cosas me acuerdo de vosotros porque hemos orado mucho por esas cosas y bueno, parece que unir las adicciones, ayudar en adicciones y también con la palabra, pues ahí tenéis en Logos y nos han publicado algunos vídeos y en fin, quería compartirlo con vosotros. Bueno, vamos a las adivinanzas. ¿Estáis preparados? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a ver. Allá va la primera. ¿Por qué en todos los hospitales hay un sacerdote? Para hacer feliz a los niños hablándoles de Dios. Yo creo que para que las personas crean y se arrepientan de sus pecados y por si mueren, que los sacerdotes piensan que vayan al cielo esas personas. Interceden por ellos. Yo también. Muy bien, muy bien. Hay una razón también porque tengan cura, ¿eh? Porque tengan cura las enfermedades. Muy bien, y para acompañar, ¿no? Un ministerio muy bonito. Vale, allá va la segunda. ¿Listos? Sin existir Miss Universo, un certamen de belleza gané. No gané autos ni viajes, sino ser esposa de un... Rey. De un rey. ¿Quién es? Esther. Muy bien. Ya la habéis adivinado. Fenomenal. Muy bien. Perfecto, ¿eh? Las muy sencillas y muy bien. ¿Vale? Un héroe nace fuerte y grande y no aparece en un instante. Es como tú y yo. Primero es un niño, así como Moisés fue pequeñito, hijo de esclavos en Egipto, sufrió mucho y venció con el poder que Dios le dio. Encontrado y criado por Faraón en su palacio, Dios lo estaba preparando para liberar a Israel. Pero un día golpeó a un egipcio y se escondió. En el desierto Dios lo encontró y allí con él habló. Moisés, sé que te sientes débil y pequeño, pero te elegí para liberar a mi pueblo.
No pienses en lo que tú puedes hacer. Piensa en lo que yo puedo hacer a través de ti. Un héroe, yo quiero ser. Un héroe, yo quiero ser. Y con el poder celestial mostrar a un Dios que es sin igual. Un héroe, un héroe, yo quiero ser. Un héroe, yo quiero ser. Y con el poder celestial mostrar a un Dios que es sin igual. Un héroe, yo quiero ser. Bueno, me encanta Moisés, ¿a que sí? ¿Os gusta Moisés, ese personaje? ¿Qué personajes trae la Biblia, verdad? ¿Qué manera de elegir Dios con esos currículums tan diferentes a cómo miramos los seres humanos? ¡Qué bonito! Yo también quiero ser un héroe. ¿Sí? ¿Niños? Bueno, vamos ya a nuestra reflexión. Vamos a pedir que el Espíritu Santo nos ayude. Ya podéis anclar, o si no lo habéis hecho ya, los que estáis junto a mí en la iglesia escuchando, porque hoy vamos a un tema, en cierto modo, sencillo, pero que sea complicado, y quería ayudar con una parte más, digamos, académica, en el sentido de que podáis visualizar bien los textos y no perdamos mucho tiempo en buscarlos, y también lo tengáis en apuntes. Que el Espíritu Santo nos dirija en un tema tan difícil como este, y a la vez que nos haga ver la sencillez de su palabra. Lo pido en el nombre de Jesús. Bien, la decisión más importante que tenemos por delante, yo miraba un poco el retorno en cuanto a una posibilidad real que estamos viviendo, ¿no? En el resumen, realmente lo que vamos a tratar hoy en este sermón textual simplemente es comprender si existe la posibilidad, si os parece realmente que las iglesias puedan morir espiritualmente y las personas puedan morir. Es decir, ¿cuándo adquirimos conciencia de pecado? ¿Cuándo lo hizo Adán y Eva? ¿Qué significa el crecimiento cristiano en esas virtudes? La necesidad de un reavivamiento, ¿por qué? Y la necesidad de una reforma, ¿por qué? Y la posibilidad también de que exista un falso cristianismo y seamos advertidos de un cierto engaño. Bueno, vamos a ver si lo estructuramos despacio y junto a la palabra de Dios para comprender, en primer lugar, qué es lo que ocurre en Edén. Nos vamos a Génesis capítulo 3, versículo 9 al 13. Yahvé Elohim llama al hombre, ¿dónde estás? ¿No? El Señor sabe perfectamente dónde están, pero se ha producido la caída. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? La respuesta, escuché tu voz en el huerto y tuve miedo. Una sensación ya nueva, extraña, que no existía, porque yo estoy desnudo y me escondí. Otra acción, ¿no? Es decir, la condición de caída produce miedo y la conducta, una vez que estoy caído, produce esconderse de Dios, apartarse de Dios. ¿Sí? Porque la condición realmente ha cambiado. Y dijo el Señor, ¿quién te reveló que tú estás desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del cual te ordené que no comieras? ¿No? La palabra ordené no es en hebreo no existe esa palabra, sino la palabra para obedecer, ordenar es la misma, es shema, es oír, no tienen otro verbo, es oír. Si tú obedeces es que estás oyendo, escuchando, ya está, no te ordena nadie, es decir, se habla y tú escuchas, y al escuchar obedeces, punto. ¿Acaso comiste? Es decir, y aquí es donde en esta caída se produce ya una condición diferente. Todo estaba maravillosamente bien junto a Dios, sin ningún tipo de una felicidad máxima a la que volveremos todos, y de repente, bueno, en esa caída ya se produce una condición que hace que, en cierto modo, la conducta sea diferente. La gravedad del pecado que ocurre en esos momentos, ¿cuándo son conscientes ellos de lo que ha ocurrido? Adán y Eva, ¿cuándo y cómo? ¿De qué manera van a comprender? Porque claro, es algo que no estaba revelado para ellos.
no comprendían que ya el mal ya existía, aquí lo que se produce es la caída, pero el mal ya existía en la rebelión anterior de la angelical. Entonces no comprenden la gravedad del pecado. Finalmente la conciencia hacia esto es apuntar directamente a Dios. Dios es culpable. ¿Por qué? Por crearnos. Es decir, no nos crees así. Yo me acuerdo de un amigo hace mucho tiempo en el colegio que decía esto: realmente no quiero ser libre, yo quiero que tú, Señor, no me hagas caer, no pueda caer, no existe esa posibilidad. O sea, tienes la culpa por crearnos, ¿no? Y la muestra de que esta justificación ya sigue en nuestros días es esta. El hombre dijo: la mujer que pusiste conmigo, Génesis 3, ella me dio del árbol y comí. Es decir, la culpa es la mujer que tú me has dado, la culpa es tuya, Dios. Si vamos a la mujer, como hace el Señor buscando Elohim a la mujer, dijo: ¿qué es esto? ¿Qué has hecho? Y respondió la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿Quién ha creado la serpiente? Pues tú la has creado, Dios, la culpa es tuya. Es decir, ¿veis que no comprenden la gravedad de su acción ni el plan de rescate? Mucho menos, evidentemente, lo que hacemos todos muchas veces es justificar, ¿no? Es que la mujer que me has dado, la naturaleza, finalmente tú por crearnos. Pero ¿cómo despiertan entonces a Adán y Eva en libertad? ¿Cómo despiertan a lo que ha ocurrido y cómo a esa muerte espiritual y física, y cómo entender hoy la misma situación? Mirad, nos vamos al libro de Patriarcas y Profetas, en la página 48. Leemos así: para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiera sido obediente a Dios no la habrían conocido ni el hombre ni las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Es decir, en ese instante, cuando ellos están ofreciendo ese primer sacrificio, a partir de la caída hay que sacrificar, resarcir y salvar esa condición de la humanidad, Adamaj, humanidad. Adán es Adamaj, humanidad. Y al matar a esa víctima inocente está percibiendo el propio sacrificio de Jesús. Y es una experiencia muy dolorosa. Es en ese momento que despiertan, comprenden que esa acción junto al árbol no tiene justificación, sino sencillamente desesperación en los brazos del Maestro, y esto va a costarle la vida a Jesús. Y comprender esto pues es una locura, ¿no? Porque es algo muy grave, y al mismo tiempo comprenden la justificación por la fe los primeros, ¿no? Pero hoy en día nuestra pregunta va hacia la posibilidad de iglesias muertas espiritualmente, personas muertas espiritualmente, que en esa condición caída, a pesar de vivir un cristianismo, de creer, de estar convertidos o de creer que lo están o estamos, existe esa posibilidad que la Biblia nos refleja claramente, y esto es una advertencia importante para nosotros. En Efesios leemos: en cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estabais muertos, la carta de Pablo a los Efesios. Pero también lo hace en la carta de Colosenses, como vamos a ver, en los cuales, dice Efesios, esos delitos y pecados anduvisteis en otro tiempo, según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Así que hay, claramente para Pablo, estamos muertos en delitos y pecados, o por lo menos en esa carta les dice a ellos, y en los colosenses también, que existe esta posibilidad. A vosotros, Colosenses, capítulo 2, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos esos delitos. Así que, ¿cuál es la causa en la que podamos vivir una muerte espiritual? A nivel individual, y podamos vivir una muerte espiritual como iglesia, como institución. Porque esto puede ocurrir, porque para hablar de reavivamiento es porque hemos muerto, si no, no podemos hablar de un reavivamiento ni una reforma. Si nos vamos a Señales de los Tiempos, dice así esta autora:
La mundanalidad en la Iglesia, que es la mayor causa de la muerte espiritual, ya nos da una pista. ¿Qué es mundanalidad? Se debe a la influencia de miembros egoístas y ociosos. Hay que coartar esta enfermedad mortal. El bisturí del cirujano corta profundo cuando es necesario remover material putrefacto y pestilente. Asimismo, la palabra de Dios, más aguda que toda espada de 2 filos, debe cortar hasta el corazón, o el mal nunca será quitado. Así que ya tenemos una pista. Reflexionando, Dios amó tanto al mundo que le entrega a su Hijo. El mundo es maravilloso. A veces confundimos mundanalidad con mundo y separamos Iglesia del mundo, olvidando lo maravilloso que es este mundo creado por Dios, ¿no? La mundanalidad, el egoísmo de miembros ociosos, la concupiscencia es muy diferente a valorar realmente el mundo. Así que tenemos una pista a la causa de esa muerte espiritual: miembros ociosos, miembros relajados, miembros no vivos, y la advertencia clara de que esto va a pasar en estos tiempos, al final de nuestros días, y en las iglesias no sé si lo estáis percibiendo. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál puede ser la solución? Seguimos con esta autora y con la palabra de Dios en Servicio Cristiano. Dice en la página 53, un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades, y el buscar esto debe ser nuestra primera obra. Así que tenemos una pista, la verdadera piedad. Luego hay una piedad falsa. Y luego entre nosotros se ha producido también una muerte espiritual de algunos, o de qué manera, y tiene que ver este movimiento, este resurgir, con la piedad. Se creó en el pietismo, es un movimiento que tiene que ver con la piedad. Pero aquí habla la autora de una verdadera piedad que se está perdiendo, se ha perdido, como miembros y como Iglesia. Por lo tanto, cuando hablamos de reavivamiento, ¿qué significa? Porque volver a la vida, volver a vivir, pues que hemos muerto. Entonces ya sabemos, primero, la condición caída produce una conducta caída. Y la muerte espiritual, una vez conocemos al Señor, es un riesgo que el Señor nuevamente quiere un reavivamiento, porque podemos morir espiritualmente. Y de ese reavivamiento se va a producir una reforma. Es decir, son dos conceptos diferentes. ¿Qué significa reavivamiento? ¿Qué significa reforma? Aunque están íntimamente unidos, es muy diferente. Es decir, no hay reforma sin reavivamiento, no hay reavivamiento verdadero sin reforma. Entonces, vamos de nuevo a esta autora que nos ayuda a entender el reavivamiento y la reforma. Tiene que realizarse, Servicio Cristiano, página 54, tiene que realizarse un reavivamiento y una reforma, bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Y la reforma significa una reorganización, cambio en las ideas y teorías, hábitos y prácticas. La reforma no producirá buenos frutos de la justicia a menos que esté vinculada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de realizar su obra señalada, y al hacer esto, esta obra, ambas deben combinarse. ¿Quién realiza el reavivamiento? ¿Quién organiza esta transformación total? Esta resurrección, el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Se entiende? ¿Se ve claro? Es decir, está hablando incluso de conceptos como la resurrección, volver a vivir de una muerte espiritual. Hablamos ya a cristianos, hablamos a personas que han entregado su vida a Cristo, o iglesias que han muerto espiritualmente. Y la advertencia es clara. Habla incluso de una reorganización de ideas, de un cambio de teorías, hábitos y prácticas. Y vosotros sabéis muy bien lo difícil que es cambiar un hábito, una ética, ethos en griego, que es una costumbre. Hay muchas costumbres en las iglesias que no son ni siquiera bíblicas, pero cambiar estas costumbres, estos hábitos y estas teorías es, por no decir, casi imposible. Sin embargo, el reavivamiento verdadero del Espíritu Santo producirá esto, dice esta autora, unida a la reforma. En el conflicto de los siglos, página 515. Amaban lo que antes aborrecían. Está hablando de estas personas que reviven, ¿no? Amaban lo que antes aborrecían, aborrecen lo que antes amaban. Los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanes se volvían piadosos. Los borrachos sobrios, dice ella. Los corrompidos puros. Las vanas costumbres del mundo eran desechadas. Esto es una transformación que no va a venir de leer solamente un libro o de escuchar
es una serie de sermones, sino que se produce con el Espíritu Santo y es un cambio, una transformación. Adán antes echa la culpa a su mujer, a Dios, a la naturaleza, a la serpiente, y ahora dice: Dios mío, estoy sacrificando una vida inocente. Se produce la conciencia de enfermedad. Así que el problema de la muerte espiritual es real, es bíblico, y además en estos tiempos podría ocurrir más que nunca, porque ese es un engaño posible, ¿no? Enfriarnos, morir espiritualmente, porque así, lógicamente, la obra de un enemigo que quiere parecerse a Dios en todo lo que hace Dios, pues un Dios parecido, pueda conseguir sus objetivos, especialmente con el sector que habla de Cristo. Jeremías nos dice, capítulo 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, incurable, ¿quién lo conocerá? Así que tenemos otro problema, y es que nos podemos engañar. Nuestro corazón, ama a Dios con todo tu corazón, pero si mi corazón me engaña, si el corazón es engañoso, si me estoy engañando a mí mismo, ¿esto es posible? Dice Jeremías que sí, pero también da la respuesta en el mismo versículo siguiente. Yo escudriño el corazón y sondeo los riñones. Qué bonito, ¿no? Esta expresión tan física, ¿no? Y los riñones, para dar a cada uno conforme a su camino. Así que a ese problema del corazón hay que darle respuesta, porque obviamente el riesgo está ahí de que me pueda engañar yo o una iglesia, sencillamente, o un falso cristianismo, o en ese reavivamiento y esa reforma, a ver si me estoy equivocando, incluso desde el corazón. Pero claro, para eso necesitamos unas herramientas para saber de qué manera podemos conducirnos. Volvemos a esta autora. El deseado de todas las gentes, libro maravilloso, página 143. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, solo una forma de piedad. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado, y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Es lógico, ¿no? Estamos hablando no de cambiar. No, bueno, a partir de ahora voy a ser mejor persona, ¿no? E incluso está hablando ahí del riesgo de que tu corazón te engañe, nos engañe, y de que intentes por tus medios obedecer la ley, que es algo muy lícito y muy correcto, nos parece, sin embargo imposible, porque aquí hablamos de una cirugía espiritual, es decir, no, voy a transformarte de una manera que tú no entiendes, lo mismo que no entendiste en Génesis, cuando comiste de aquel árbol. Así que la verdad del creyente está ahí. El riesgo de morir espiritualmente, el riesgo de un falso cristianismo, el riesgo de una iglesia equivocada y el riesgo de obedecer por mis propios medios. El salmista lo explica muy bien, escudriñame, oh Elohim, y conoce mi corazón, Salmo 139, pruébame y conoce mis pensamientos. Aquí hay una verdadera transformación, porque el salmista dice, mira, Señor, sé tú en mí. Es decir, escudriñame hasta lo más íntimo, quiero de verdad, quiero este reavivamiento, quiero esta reforma. ¿Cómo conseguirla? ¿Qué herramientas tenemos para actuar? Para no andar a ciegas, ¿vale? ¿Qué herramientas ha dejado Dios? Evidentemente, pero cuidado, la palabra de Dios y no la Biblia, digo aquí. ¡Qué barbaridad! ¿Qué estás diciendo? La separación, la distinción entre lo que es la palabra de Dios y lo que es la Biblia. Yo puedo ser un extraordinario teólogo, tengo profesores escépticos que son las eminencias mundiales, como Antonio Piñero en el siglo I, no es creyente. Para él la Biblia es su vida, y más Jesús. Sin embargo, la palabra de Dios a veces no es la Biblia. La Biblia es maravilloso desde todos los puntos de vista, pero la palabra de Dios es distinto. Esta herramienta para el reavivamiento y la reforma es diferente. Hebreos 4:12 nos dice lo que ocurre con la palabra de Dios y no con la Biblia. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Como mi corazón me puede engañar, con la palabra de Dios seguro que andaré con cierta seguridad, pero no es que coja la Biblia y la lea y ya está, ¿no? Porque la Biblia puede ser leída.
pero la palabra de Dios solo puede ser experimentada. Esa es una herramienta muy válida. Por otro lado tenemos la Torá, el Pentateuco y su ley moral. No toda la Torá tiene vigencia, es normal, si ya no hay sacrificios, pues todas las leyes sacrificales pues tienen que terminar. Pero la ley moral, que tiene un enorme valor, es algo a lo que debemos atender para producir esa reforma. No necesito ninguna ley, bueno, aquí ya he aceptado el sacrificio de Cristo y no necesito ninguna ley. Esto es un grave error que se comete también. En Romanos 7:7 lo explica Pablo de forma magistral. ¿Qué diremos entonces? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Es más bien, no conocí el pecado sino por medio de la ley. Y ciertamente no habría conocido la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Es decir, claro, molesta, sobre todo si eres un corrupto y te pillan. Pero es la ley la que me ayuda a entender. Es un espejo. Sin ella no tendría sentido. Y ahora amo al Maestro. Y ahora amo más a Jesús. Antes lo aborrecía, ahora lo amo. Y entonces la ley me ayuda, aunque me duela, aunque me refleje las obras que estoy haciendo de una manera espiritual. Por lo tanto, no podemos desechar esta herramienta. Esta herramienta es fundamental. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la ley. Y ahora tenemos a un Jesús, porque por medio de él, de este Jesús, lo que yo llamo ética metanómica, es decir, unas costumbres que van más allá de las normas, que no viola la ley en ningún momento, ha venido a darle cumplimiento, pero que tiene enormes enseñanzas hoy y siempre, y no ha desaparecido de la historia. Es decir, es una herramienta importante para comprender el reavivamiento y la reforma que queremos, en la que creemos que necesitamos como miembros o como personas, como cristianos, seguidores de Cristo, y iglesias que están muertas espiritualmente. Tito 3, 5, 6, nos salvó. ¿Quién? Jesús. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia. A pesar de preguntar, ¿dónde estás? La mujer que te di, de su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración, genética, volver a nacer, y de la renovación. Ahí tenéis de nuevo el Espíritu Santo. Es decir, quiero, Señor, escudriñame, yo no quiero ser un muerto espiritual, quiero vencer este riesgo. ¿Cómo me ayudas? Palabra de Dios, Jesús y el Espíritu Santo, que tiene muchísima importancia, del que se escribe muy poco o muy mal, quizá por desconocimiento, pero que es fundamental, porque no es cambiar de hábitos, no es cambiar de ideas, no es ni siquiera cambiar de iglesias, es una transformación total de la naturaleza. Pablo, de nuevo, lo dice así: nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados, ¿veis? De nuevo, por el Espíritu Santo, de gloria en gloria, como en la misma imagen del Señor. Se explica el proceso de una forma maravillosa. Yo no sé quién es el Espíritu Santo, no sé cómo es, no sé cómo obra, no sé cómo opera, no sé cómo actúa, pero sí sé que necesito de él para una obra espiritual. Estoy advertido de que va a producirse. No te extrañe que no te encuentres cómodo en iglesia, no te extrañe que tú mismo te sientas a veces intermitente en tu fe. El corazón es engañoso, a lo mejor te estás culpando y no debes, y a lo mejor crees que todo va bien y deberías plantearte de otra manera la vida espiritual. Pero es que además estamos advertidos de un engaño que va muy vinculado al reavivamiento y a la reforma de la que tanto se habla en las iglesias. Es decir, se va a producir un engaño, ¿no? ¿Cómo sabemos esto? Vamos a nuestra autora de nuevo, ¿vale? Ya estamos terminando, tranquilos, un poco paciencia, ya sé que es un poco costoso, pero las citas están ahí, las podéis tener luego en vuestro material. Conflicto de los siglos, página 516. Los reavivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamados a la imaginación. Es decir, no hay palabra de Dios, no hay, es algo que siento, excitan las emociones, satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario, ¿vale? Y tienen éxito. Los conversos ganados de este modo manifiestan poco interés en el testimonio. ¿De quién? En el testimonio de los profetas y apóstoles. Es decir, nuestros predecesores, la vida de ellos, lo que nos enseñaron, el servicio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional hoy, ¿verdad? No tiene atractivo para alguno de ellos.
Un mensaje que apele a la fría razón no despierta eco alguno en ellos. No tienen en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de Dios, de todo vale. No la parte que me molesta de la palabra de Dios, no la predico, que se refieren directamente a sus intereses eternos. Es decir, ya hablan en este libro, ya se habla de una posibilidad de reavivamientos muy emocionales, pero poco bíblicos. Continuamos, a pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, que esto lo estamos viendo hoy, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Qué bonito, ¿verdad? Cortamos a veces las frases, pero esta continúa añadiendo a la anterior. No es una guerra entre iglesias, sino verdaderos discípulos de Cristo en esas iglesias. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor, mirad lo que dice, un reavivamiento de la piedad primitiva. Ya está dándonos unos datos importantes, la piedad de verdad, la piedad de aquellos seguidores de los seguidores del Maestro. Cual nunca se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Esto va a ocurrir, dice ella. Evidentemente no lo vemos, no está ocurriendo, va a ocurrir. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces, ¿veis? Muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado al amor de Dios y de su palabra. Es decir, una advertencia clara respecto al mundo religioso. Muchas veces yo intento ver distintas iglesias, distintas formas de entender a Dios, incluso desde la solemnidad y el silencio, muy respetables, muy hermosas. Pero me pregunto, realmente, un reavivamiento, hagamos lo que hagamos en el día, Dios siempre va a estar ahí. No es un panteísmo, Dios no es la manzana, Dios ha creado una manzana, pero en cualquier acción que hagáis, no es una acción mundana, no, seas lo que seas, hagas lo que hagas, Dios está ahí. Puede que no lo sepas, pero Dios está ahí, a tu lado, a nuestro lado, y debemos tener una teología secular sagrada. La mundanalidad es distinto. El riesgo del egoísmo está ahí, la concupiscencia, el pecado y el engaño, el falso cristianismo, el falso reavivamiento, la falsa reforma. El enemigo de las almas, conflicto de los siglos, desea impedir esta obra. ¿Cuál? La del reavivamiento verdadero. Y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, o sea, se va a producir, tratará de impedirlo, introduciendo una falsificación. Así que no estoy hablando de ocurrencias. Se quiere producir un reavivamiento y se introduce una falsificación. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias, que pueda colocar bajo su poder seductor. Es decir, mezclado en esa verdad, allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Va a aparecer un interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios está obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu, bajo un disfraz religioso. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. La traición nunca viene del enemigo, es mi enemigo, sé que me va a traicionar. La traición viene de quien no te lo esperas. Aquí está hablando claramente de que esto se va a producir, es decir, de falsos profetas, falsos maestros, que predican frases hermosas, verdades bíblicas tal vez, pero que existe ese riesgo, está ahí, barniz, disfraz religioso. Así que llegamos al final, ¿cómo actuar? ¿Qué decisión tomar? Porque nuestra iglesia querida, nuestros hermanos queridos, ¿y qué podemos hacer? La verdadera piedad. ¿Cómo detectar un movimiento verdadero de una falsificación? ¿Cómo despertar esa muerte espiritual a nivel individual y a nivel colectivo? ¿Cómo producirse ese reavivamiento a través de esa palabra de Dios viva, de ese Espíritu Santo constantemente obrando, de ese Jesús enseñándonos? Es decir, ¿cómo conseguir esto? Es decir, la condición natural produjo una conducta natural. Me escondí, tuve miedo, culpé a los demás, me justifiqué, no quiero saber nada, la iglesia no sabe lo que hace, por eso el pastor el otro, en fin, buscamos
justificaciones. Cuando se produce una conversión de esta envergadura, de esta naturaleza, en donde ya no es cambiar siquiera hábitos, sino que voy a transformarte los riñones, voy a estar dentro de ti para que tu condición cambie, se va a producir la obediencia. Se va a producir la obediencia. Inevitablemente se producirá la obediencia, escuchar, tomarme en serio a Dios. La mariposa ha sido un gusano, lo veis muy bien en esa metamorfosis, un gusano que se arrastra, que no es hermoso realmente. ¿Y cómo llega a ser una mariposa tan linda, ese cambio tan genial, ¿no? tan inexplicable? Si pues fuisteis resucitados entonces, querida Iglesia Encuentro, si pues fuisteis resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No es que voy a vivir todos los días en un estado de apartado de todo, no, porque eso no es bíblico, sino que Cristo está contigo en todo lo que hagas. Busca las cosas de arriba. Si pues has resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es decir, no es que porque sean malas las de la tierra, ni no tengan valor, ni sean maravillosas, sino que por encima de todo está la de arriba. Es porque es una expresión que tiene que ver con Dios. ¿Dónde está Dios? No es en el cielo, es Dios. Entonces colocamos arriba por esa idea de grandeza, pero realmente es tu Dios, nuestro Dios está ahí. Sus cosas serán importantes, la forma de vivir será importante. ¿Qué pensar? ¿Cómo hacer de una fe que no sea un monólogo, como ocurre en muchas iglesias hoy, muertas espiritualmente, hablando, en muchos miembros egoístas, fríos, que no tienen la verdadera piedad del Señor, pero que se producirá? ¿Quieres que se produzca? ¿Deseas que se produzca? Ojalá que el Señor nos ayude a esa muerte espiritual, salir adelante, comprender la ley, la importancia que tiene la obediencia, y que juntos podamos en esta iglesia o donde quiera que estéis a lo largo de todos estos días, cada segundo, que el Señor pueda hablarnos con su Espíritu Santo en una verdadera transformación. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Puedo sentir tu majestad.
Padre querido, tú estás aquí con nosotros, Señor, en espíritu, porque lo has prometido, porque es verdad. Ayúdanos a cada uno de los que te escuchamos y seguimos, a pesar de la vida que llevamos, reconocerte, que escudriñes nuestro corazón para no engañarnos más. Señor, gracias por cuidar a tu iglesia o cuidar a aquellos que siguen tu voz, por advertirnos de lo que nos puede pasar como hiciste en Edén y sobre todo de solucionarlo. Padre, no queremos ser víctimas de un engaño, ni victimizarnos con ello, ni justificarnos, ni culpar a nadie. Queremos vivir ese reavivamiento prometido por ti que cambiará el mundo, sencillamente. Queremos participar de eso. ¿Cómo se hará? ¿Cuándo? ¿De qué manera? No tenemos ni idea. Pero sí sabemos que la palabra que nos has dado es viva. Sí sabemos que nos pueden engañar, que nos van a intentar engañar. Sí sabemos que contamos con tu ayuda. En la oración sincera, en la razón fría que se someta a ti y a tu palabra y por supuesto en la emoción, claro que sí, en la emoción calmada de seguirte cada día, hagamos lo que hagamos. Por favor, Señor, en todos los que estamos aquí, pedimos tu bendición, pedimos que se produzca esa metamorfosis en nuestra vida. Gracias, una vez más, por todo, por estar ahí, por ser quien eres y por amarnos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.